Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a ver hoy un tema de condición necesaria y suficiente. Esto es algo teórico, ¿verdad? Pues habla de preposiciones, así como el lenguaje, ¿verdad? Son oraciones, pero estas oraciones deben de tener ciertas condiciones o cumplirse, ¿verdad? Si yo digo lo primero, ¿qué pasa con lo segundo? Tal vez se cumple. Entonces, a partir de ello, ¿verdad? Hay tres criterios para clasificarlas, ¿verdad? Condición suficiente, condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Entonces la preposición está compuesta, dice si P, entonces Q, y si Q, entonces P. P va a ser una oración igual que Q, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante los ejemplos, pero vamos a analizar cuando una condición es suficiente. Una condición es suficiente, ¿verdad? Si yo digo mi primer preposición y afirmo también el otro enunciado, Q, la segunda preposición, ¿verdad? O sea, si pasa lo primero, entonces lo segundo es cierto. Pero al hacerlo al revés, no lo puedo afirmar. Ahí ya no es cierto, ¿verdad? Entonces solo es condición suficiente. Ahora, condición necesaria, este caso, pues básicamente es raro que se dé, ¿verdad? Porque aquí es que Q no se cumple y entonces tampoco se va a cumplir la primera condición, ¿verdad? Y condición necesaria y suficiente es que cuando yo digo un enunciado, de esa manera se cumple. Y si digo el recíproco, también se cumple de ese enunciado, ¿verdad? Acá el libro nos muestra un ejemplo, ¿verdad? De cuando es necesaria, cuando es suficiente, ¿verdad? Entonces, identifica P y Q. Veamos, dada la siguiente proposición, si un triángulo es equilátero, entonces el triángulo es equiángulo. Vean, aquí es donde se puede identificar P, que es el triángulo es equilátero, y Q, el triángulo es equiángulo. O sea, si lo primero es cierto, entonces lo segundo también, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si un triángulo equilátero, entonces es un triángulo equiángulo, eso es cierto, pero digámoslo al revés. Si el triángulo es equiángulo, entonces es equilátero. Ahí lo estoy diciendo al revés. También se cumple, ¿verdad? Se cumplen las dos. O sea, la primera, como se ha dicho, y el recíproco, ¿verdad? Entonces se dice que es condición necesaria y suficiente. Decimos esto, ¿vean? Condición necesaria y suficiente porque se cumplen las dos, ¿verdad? Entonces vamos a unos ejercicios, ¿verdad? Que están acá. Siempre hay que hacer la prueba del recíproco. Si el recíproco no se cumple, entonces solo es suficiente, ¿verdad? Si se cumple las dos, pues es suficiente y necesaria, ¿verdad? Por eso están acá. O necesaria y suficiente va a ser lo mismo. Vaya, si P, ¿ve? Me dan las dos, me dan P y me dan Q, entonces hay que armar nosotros la preposición. El triángulo isósceles, la bisectriz del ángulo opuesto a la base es mediana. Bien. El triángulo isósceles, vamos a armarla. Si el triángulo es isósceles, entonces la bisectriz del ángulo opuesto a la base es mediana. Bien, eso sí se cumple, ¿verdad? Pero vamos a analizar. Si la bisectriz del ángulo opuesto a la base es mediana, entonces el triángulo es isósceles. Bueno, ahí podemos considerarlo eso que no es cierto, no se nos puede cumplir, ¿verdad? Porque en el triángulo equilátero ya se cumple, ¿verdad? Para todo y sería ya un triángulo, como le he dicho, equilátero, deja de ser a la vez isósceles, ¿verdad? Porque debe de tener dos lados iguales, entonces esa no se cumple. Entonces, en este caso, pues se dice que es condición suficiente, porque solo se puede afirmar la primera, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que dice, si el triángulo es isósceles, entonces la bisectriz del ángulo opuesto a la base es la altura. Ok, eso es cierto, ¿verdad? Sabemos que si se cumple, que si es isósceles, entonces pues la bisectriz es al ángulo opuesto a la base es la altura. Bien, vamos a ver, si la bisectriz, lo vamos a hacer al revés, si la bisectriz del ángulo opuesto a la base es la altura, entonces el triángulo es isósceles. Eso también es cierto, sabemos que sí es cierto, ¿verdad? Porque la misma altura, ¿verdad? Es mediatriz también, ¿verdad? Y a la vez se convierte en la bisectriz en los triángulos isósceles, ¿verdad? Entonces es cierto, entonces es condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Entonces eso sería.
Bien, entonces así se pueden dar muchos enunciados, pero acá hay que saber identificar P y Q, ¿verdad? Y hacer esa relación y probar el recíproco, a ver si es cierto, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otro temita corto, que es bisectrices e incentro. Bien, eso es muy interesante. Eh, Vean, pues básicamente con la teoría se entiende, y lo vamos a ver así. Pues sabemos que la bisectriz es la recta que parte, bueno, ahí dice es una semirrecta, que parte o que divide a un ángulo en dos, ¿verdad? Y los dos ángulos que están divididos son iguales. O sea, es decir, los parte a la mitad, ¿verdad? Ahora bien, si yo trazo tres bisectrices en un triángulo, tomando en cuenta los diferentes ángulos, se me van a chocar estas en un punto. Y ese punto es el incentro, ¿ven? Ese punto es el incentro. Lo vamos a ver acá muy fácil, muy fácil. Acá nos dan un ejemplo, ¿verdad? Nos dan un ejemplo donde nos muestran las bisectrices y el incentro. ¿Ven? Donde nos muestra el incentro. Ok, vamos a ver que esta imagen se nos reinicie y empecemos a ver cómo funciona. Veamos, tenemos un triángulo cualquiera y entonces yo, pues en el primer ángulo, digamos, ya están las medidas. Entonces voy a trazar bisectrices, ¿verdad? Trazo la primera bisectriz, quiere decir que lo dividen en dos partes iguales. Vean, el otro sería de 20 y 20. Vean, la bisectriz del ángulo A. Y voy a la última bisectriz del ángulo B. Si se fijan, chocan en este punto, ¿ven? Chocan en ese punto. Ese punto se le llama incentro, ¿ven? Ahora bien, a partir de ese punto se genera una circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Qué quiere decir? Que queda dentro, ¿ven? Bien, pero vamos a trabajar esto. Es algo que se cumple para cualquier triángulo. No parece que tiene estas medidas, sino que para cualquiera. Y lo vamos a demostrar en GeoGebra. Vamos a demostrarlo. Acá tengo GeoGebra. Vean. Bien, voy a dibujar un triángulo cualquiera. Cualquiera. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Vean. Y sin medidas, vean. Lo he dibujado cualquiera. Ahora bien, voy a utilizar esta herramienta. Vean. Acá tenemos bisectriz. Y tenemos que seleccionar pues los tres vértices del ángulo, ¿verdad? Los tres vértices, los tres puntos, perdón, que forman el ángulo, para que nos genere la bisectriz. Pero teniendo en cuenta que el vértice va a ser el que vamos a seleccionar de segundo. Ejemplo, quiero encontrar el de A, primero selecciono B y después voy a A, vean, de segundo y ya me la forma, vean la bisectriz. Por último toco C. Igual, si quiero B, pues primero A, B, y voy a trazar siempre la bisectriz. Vean, con dos que trace, la tercera tiene que pasar por ese punto automáticamente. Y me voy acá a C y vean. ¿Ya? Ese punto donde chocan es el que se llama incentro. Luego me vengo acá, intersección, y toco las dos rectas. Con dos que toque, ya este punto D es el incentro. Y pues adentro de él se nos dice que se forma, ¿verdad? Una circunferencia. Veamos si es cierto. Yo dibujé un triángulo cualquiera. Ahí está. ¿Ve? Si se fijan, ahí está la circunferencia. Lo toca a los tres lados. Y no importa qué tipo de triángulo sea. Vean, lo voy a dejar ahí. ¿Ven? No importa qué tipo de triángulo sea. Lo aclaro. Vean, vamos a quitar la circunferencia porque esa cambia, ¿verdad? Vean, voy a hacer esta que alguien puede decir aquí no cabe dentro de la circunferencia. Y vamos a probar a ver si es cierto. Tiene que tocarle a los tres. Si se fijan, ahí está. Ahí está, ya lo toco. Entonces, siempre queda una circunferencia inscrita, ¿verdad? Inscrita. Bien, entonces, pues esta es la parte de incentro y las bisectrices, ¿verdad? Y estos son conocidos como puntos notables de un triángulo. Bien, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima.